universidad, Sergio Arboleda presenta. Buenas noches. Muchas cosas sucediendo en torno del proceso de paz, de los diálogos en La Habana, Cuba. Estuvo Kofi Annan, estuvo el enviado del presidente Obama y no se conoce qué ocurrió en esa visita. El presidente Santos dijo hoy desde España que mandará 4 o 5 generales y un almirante para avanzar en los temas de la subcomisión especializada. Están todavía vivos los debates que se generaron la semana anterior sobre la justicia transicional, sobre las penas que se pueden o no aplicar a los máximos comandantes de las FARC. Está toda la atención nacional puesta en La Habana y esta noche nos acompaña un exministro, exconstituyente y veterano activista en este tema de la paz y en la búsqueda de fórmulas con las FARC. Me refiero al doctor Álvaro Leiva Durán, a quien le doy la bienvenida esta noche. Bienvenido, doctor Leiva. Muchas gracias, Juan. Un gran gusto estar acá de nuevo. Muchas gracias por programa. aceptar la invitación, claro, en el banderazo. El inaugural. Lo vi muy activo en este fin de semana. Vi que publicó un extenso artículo en el diario El Tiempo, que además mereció varios comentarios en todas las redes, en prensa, en televisión, en radio, y recordé un antiguo trino suyo. Usted, que no usa mucho el Twitter, hace como 6 meses, sí, mucho tiempo, dijo, sí, tenemos que estar claros en que en Colombia hay 4 procesos de paz distintos. 1, el que Santos dice que están dando. 2, el proceso que están viendo en las Cortes y en el Congreso de la República. 3, el verdadero proceso de paz que se está desarrollando en La Habana. Y 4, el proceso de paz de los medios de comunicación. ¿Cómo es eso de los 4 procesos de paz, doctor Leiva? Bueno, a ver, para que se comprenda fácilmente, esto se parece al fútbol. Hay unos reglamentos que son los de la FIFA. Ese es el proceso en La Habana, porque ya se acordaron unos reglamentos. Entonces, ese es el acuerdo marco. Ese es el acuerdo marco. Yo diría que el marco jurídico para la paz, porque eso ya tiene una connotación jurídica. Pero él está ahí. No trasciende mucho, no se conocen, nadie se lee el reglamento de la FIFA. Entonces no saben cuándo hay foul y si el foul conlleva penalti porque está dentro, o si más bien es un tiro de esquina. Le hago una pregunta ahí. Eso parte de suponer, como en el fútbol, que el estatuto de la FIFA se cumple. El estatuto de la FIFA, si hay un penalti es porque era lo que decía el estatuto, y si hay tiro de esquina es porque era lo que decía el estatuto, y si juegan 11, claro, eso es porque dice el estatuto. Este acuerdo entre el gobierno y las FARC se cumple, rige para efectos de la negociación. Allá se está cumpliendo, y cuando no se cumple, viene la crisis. A ver, ¿cuándo no se ha cumplido? Entonces, a ver, yo te explico lo siguiente. Entonces, el de los medios es como el lunes por la mañana. Fulano de tal le ha habido pasar la pelota a Perencejo y no sé qué, y el foul no lo cobraron y demás. Esa es una carreta que entusiasma. El de la justicia y el del Congreso, porque toman iniciativas por fuera muy loables y aparentemente dentro de la Constitución y la ley, porque dentro de esa regla se mueve obviamente la jurisdicción, pero no está dentro de las reglas de la FIFA. Y el doctor Santos, que tiene que hacer una serie de, ¿qué le digo yo?, de proezas, en ocasiones hasta de circo. Entonces sale al exterior y dice, mañana los condeno, pasa mañana dice, no, más despacito. Claro. Coge a Kofi Annan. Kofi Annan no mueve la aguja en La Habana. Cuénteme de esas 2 últimas cosas que me ha dicho. La primera tiene que ver con que el presidente Santos, en menos de 24 horas, por una parte dijo, como copiándole a Kofi Annan, no podemos firmar un proceso de paz que sucumba en las Cortes, que muera en las Cortes. Pero luego dijo, la justicia no puede ser obstáculo para la paz. Tema número 1. Y tema número 2, Kofi Annan vino aquí a Colombia, estuvo en Bogotá, participó de unos foros muy importantes, dio declaraciones, fue
a La Habana. ¿Y qué efecto produjo? Nada, que ya está en su casa. Y no pasó Pero nada. ¿a quién va a impresionar? Mire, en este país dentro de 15 días usted sale a la calle y pregunta, le dicen coffee, ¿qué? ¿Con latte o sin latte? No, eso no mueve las reglas de la FIFA. Ahora, el presidente tiene que defenderse porque tiene un fenómeno de opinión pública. Entonces, él tiene que salir a comercializar su producto. ¿Usted cree que los voceros de las FARC en La Habana no tomaron nota de lo que dice el señor Kofi Annan? Yo creo que para no quedar mal frente a él, allá uno va y todo el mundo saca libreta. Pero eso... Pero después no la mira. Y el enviado gringo, doctor Leiva. Eso ya imprime carácter. Es que aquí estamos frente al imperio. O sea que usted cree que lo de Aronson es muy distinto de lo de completamente, por eso de eso no se sabe nada. Le iba a preguntar, ¿qué pasaría? No sé, pero es que así es como se manejan las cosas importantes. O si no terminan manoseados. Comienza alguien, es que Aronson ha oído decir esto, ¿cómo no se le ocurrió esto? Nada, eso es una cosa que no tiene por qué trascender y está bien que así sea. Ahora, el verdadero proceso es el de la FIFA, el de allá. Y ese es un proceso que puso, yo dije en mi artículo, ¿quién es responsable de esto? No sé, averígüelo Vargas. Pero está como está y está redactado. Allá se habla de justicia social, pero no se habla de justicia transicional. Usted ha puesto ese punto sobre el tapete. El acuerdo marco del gobierno con las FARC no incluye la justicia transicional. No, claro que no. Vi una noticia, en Irlanda van a arreglar la tumba de un jugador, se me escapa el nombre en este momento, que hizo que la FIFA recogiera el fenómeno del penalti. No existía. No existía. El fútbol se jugaba sin penaltis. Se jugaba sin penaltis. Y hubo un esfuerzo enorme, y por tratarse de un deporte y con todas las explicaciones del caso, la FIFA finalmente resolvió introducir esa regla. Eso trasladado a La Habana. Modificar para meterle un penalti a La Habana es muy difícil. ¿Por qué? Porque si tú eres un alzado en armas, y digo que ya lo voy a liquidar y que lo tengo contra la pared y tal, y firmas una cosa en que dice, reconozco que no hay ni vencedor ni vencido, estamos en pie de igualdad, y esto lo obliga a usted y me obliga a mí, y de aquí se derivan derechos para usted y derechos para mí, entonces tú, que supuestamente eras el frágil del paseo, dice, aceptado y esto no cambia. Y así se quedó. Y así se va. Doctor Leiva, el efecto práctico de lo que usted me está diciendo es que el tema de justicia transicional, la condición frente a la justicia de los integrantes de las FARC no hace parte del acuerdo de paz. O sea, lo que ha habido es... No, del acuerdo de La Habana no. A eso me refiero, no del acuerdo de La Habana. O sea, el gobierno y las FARC pueden llegar al acuerdo que cumpla el marco que definieron y no referirse en nada ni en una sílaba al tema de justicia. De justicia transicional. De justicia transicional. Claro. Pero, por ejemplo, se habla de las víctimas, y se habla de la verdad, y se habla de la reparación. Pero si no definen eso en el acuerdo marco, ¿cómo se puede después tratar o cómo se puede resolver? Por eso hay que saber, iniciaba esto con 4 tipos de paz. Hay que establecer que lo del marco jurídico, que es un acto legislativo número 1 del 2002, con sentencia inmodulada, que es la 579 del 2013, eso está por fuera. Esa es la paz de la justicia y del legislativo que no toca las reglas de la FIFA. ¿Sí me explico? Irse por una plata posconflicto, Alemania, lo que está es mercadeando su proceso afuera, que lo ha hecho irreversible, entre otras cosas. Lo hace irreversible, pero no modifica las reglas. Modifica las reglas. Por eso es que las FARC, para tratar de entender, por eso es que las FARC, doctor Leiva, dicen, a nosotros no nos consultaron en el acto legislativo 1 del 2012 y el gobierno que ya tenía con nosotros avanzado un acuerdo lo tramitó por fuera de ese acuerdo luego. Del acuerdo. No pretendan que se aplique claro, a las pero FARC. Por eso no es culpa ni de Juan Lozano ni de Álvaro Leiva, y por eso, si se quiere, pues responsabilizar a alguien,
averígüese quién es, pero eso simplemente es para la historia, porque si se quiere sacar este proceso al otro lado, hay que hacerlo con los instrumentos que se aprobaron en La Habana. Doctor Y hay Leiva, unos instrumentos que sirven, y ya Gaviria de alguna manera lo ha venido explorando, porque sí se creó una comisión de la historia donde se deriva que la responsabilidad no es los que quieren ser o se quiere que sean objeto de imputación. Desde hace unos días para acá todos somos objetos de imputación. El mismo presidente dijo, hay 13.000 expedientes. Y es la hora en que no sabemos de quiénes son los que están siendo investigados. Y no estamos hablando de los alzados ni de los paramilitares. Estamos hablando de gremios, de hacendados. bueno, César Gaviria menciona a los gremios, menciona civiles no combatientes, A los menciona jueces. industriales, menciona jueces. Imagínese usted. Doctor Leiva, solo nos hacen los productores señas de que nos debemos ir a comerciales, pero le hago una pregunta antes de irnos. ¿Cómo se resuelve entonces la circunstancia de que el acto legislativo 1 del 2012, que es el marco constitucional, no aplica para las FARC? ¿Hay que tramitar un nuevo ajuste constitucional? Pues yo creo que el paso que vamos hay que tramitar uno para derogar el acto legislativo del 2012, porque Gaviria, en buen romance, lo que hizo fue abrir el abanico de responsabilidades con las tesis de la ponderación de la Corte. Entonces hay que buscar al máximo responsable. ¿Quién es el máximo responsable en los falsos positivos? ¿Quiénes son los máximos responsables en la desaparición de la gente de la Unión Patriótica? Como del otro lado, ¿quiénes son los máximos responsables por los cilindros? Pero va a llegar un momento en que este país va a estar constituido por máximos responsables de todas las actividades, en todos los momentos, y sobre todo porque ya Gaviria cogió una tesis, que es la que se ha venido sosteniendo en la mesa, particularmente confirmada por los 12 sabios que le metieron la mano a la historia, y es que esto no comenzó con esta última generación de las FARC, sino que tiene una responsabilidad histórica hacia atrás que sobrepasa los 50 y los 60 años. Se está abriendo un nuevo camino para modificar la Constitución Nacional ante la imposibilidad, sigo el argumento del doctor Leiva, de que el marco constitucional vigente se aplique al acuerdo en La Habana por no estar incluido en él. Estamos abocados a que la Constitución sea modificada para recoger el acuerdo y cuál es el camino para esa modificación. Ya regresamos con el doctor Álvaro Leiva, aquí en La Otra Cara de la Moneda.
tema de la justicia transicional, nos ha dicho el doctor Álvaro Leiva, se quedó por fuera del acuerdo marco que suscribieron el gobierno y las FARC. Y lo dice con fundamento en el texto del acuerdo, y así es, no está ahí mencionado, está mencionado el tema, el concepto de justicia social. Eso plantea necesariamente la obligación de buscar un camino jurídico en ese frente. Eso nos lleva por vía expresa a la constituyente, doctor Leiva. Sí, pero esa es una consecuencia. Yo he hablado siempre que algo que parece ridículo y a veces la gente se sonríe, otros ya lo comienzan a entender, que es, estamos en un proceso constituyente. Curiosamente, ya comenzó ese proceso que culmina con la Asamblea, pero el proceso está teniendo en cuenta, ya lo dijo Santos, muchas de las cosas que van a aparecer van a sorprender, etcétera, etcétera. Claro, comienzan a aflorar situaciones que van a tener implicaciones jurídicas. El hecho de que no haya justicia transicional señalada en el marco de La Habana no significa que no se puedan dar situaciones propias de una solución. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad. Todo el mundo va a tener que echar su cuento. Todo el mundo, porque no puede haber paz ni tranquilidad. Ni las víctimas se van a tolerar un proceso sin verdad. Pero no la verdad de las FARC, de los paramilitares, de los gobernadores, de todos los que señaló el presidente Gaviria, de los presidentes, en donde me equivoqué, y pedir excusas. Mire, pedir excusas es lo más bello del mundo. Lo hizo Juan Pablo II, por las cruzadas. Que no se diga que es que era muy vieja la cosa del 9 de abril y de la violencia en Colombia, las cruzadas, por el maltrato a las mujeres, lo hizo por la pedofilia. Es impresionante. La Iglesia Católica, que supuestamente es la verdadera, y no le tembló el pulso. Aquí los mortales van a tener que salir a decir somos culpables y pedir perdón. Y comienza a abrirse la sustitución del marco jurídico para la paz, con la reparación. Ver a un expresidente de la República pidiendo perdón, me parece una hermosura. Si lo hizo Juan Pablo II. Doctor Leiva, eso conduce, insisto en la pregunta, conduce a que Colombia, no solo Santos, su gobierno, los negociadores y las FARC, tengan que participar de un acuerdo más amplio para garantizar la perdurabilidad de la paz, la legitimidad de la paz, la sostenibilidad de la paz. Claro, porque es nutrir al estado de legitimidad. Es darle al Estado lo que se le ha quitado durante tantos años de violencia. Entonces ahí sí vuelve a ser personero, a fondo. Y puede gozar de los monopolios de la justicia y de las armas. Pero es que al Estado lo desbarataron. Lo primero que hay que hacer es, para llegar a la constituyente, que se diga que somos responsables y que hay una responsabilidad del Estado. Y que amerita ya no tocar el Estado social de derecho, ni mucho menos, porque ya eso toca con la dignidad de la persona humana, que no está en juego, pero sí con la mecánica del Estado, la organización de la justicia, del Congreso, del reordenamiento territorial. Que está haciendo agua. Lo que estamos viendo es muy dramático en materia de institucionalidad colombiana. Total. Doctor Leiva. Aquí hay un diluvio. Aquí hay un diluvio. Necesitar un arca de Noé. Que aún no está construida. Se está construyendo. Doctor Leiva, el presidente Gaviria ha dicho en estos días, no crean que lo de la Corte Penal Internacional es un monstruo contra el proceso de paz, la Corte Penal Internacional no la asuman como un enemigo del proceso de paz, la Corte Penal Internacional actúa solamente de manera supletoria si en Colombia no se toman medidas, y usted introduce un nuevo concepto. Lo leí en su artículo del sábado publicado en El Tiempo. Usted dice que debe haber un margen de discrecionalidad nacional. Sí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Colombia se puede dar un derecho distinto o que debe darse un nuevo derecho? No, lo que dice es, esa corte no es aplicable a nuestro caso, pero tiene que argumentar por qué. Porque si el Estado es responsable, el Estado no se le puede meter a la cárcel. Segundo, porque es que la Corte de hoy, el Estatuto de Roma, es la síntesis que hubo de la necesidad de ir creando cortes. La de Ruanda, la de Bosnia y Herzegovina, la de Yugoslavia, pero eso era para episodios históricos muy breves, porque Yugoslavia estuvo unida hasta la muerte de Tito. Después es que comienza
Pero es que lo nuestro, hágalo por curiosidad en su casa esta noche, ponga en Google, ponga guerras siglo XX, y usted verá que todas las que se iniciaron en el siglo XX comenzaron y terminaron. La de los Boers, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la guerra del Vietnam. La nuestra sigue viva. ¿Qué tribunal puede tener competencia sobre un fenómeno de tan larga duración? Es como entrar hoy a crearle una corte a la Guerra de los 100 años, que duró 107 años, no 100 años en Europa, o la Guerra de las Rosas, o la Guerra de los 30 años. Es imposible. Aquí requerimos una segunda oportunidad sin una injerencia a efectos de que volvamos a recoger lo que es válido para nosotros, nuestras costumbres, nuestros valores, nuestras equivocaciones. ¿Ese es el que usted llama el margen nacional, doctor Leiva? Sí, pero eso no me lo inventé yo. Ya hay varias sentencias en Europa que lo aplican. La misma Corte de Derechos Humanos, la europea, dice: sobre ese tema yo no me quiero meter, veamos a ver si ustedes lo resuelven. Porque el nudo gordiano es de tal naturaleza que una señora, en el caso, con todos los respetos, lo digo ahora, la actual fiscal, nacida en Namibia, ejerció su derecho en Ghana, se ganó sus trofeos en Ruanda, musulmana, hija de un matrimonio de varios maridos, polígamo. Su preparación no es para llegar y hacer acusaciones en un país en donde aparece la división de las tres cordilleras, esa donde los Andes crea varias naciones, por decirlo de alguna forma, con tantos años de asincronías regionales, culturales, institucionales. Entonces hay que abstraerse un poco y no aplicar la letra, porque es que la Corte no es de jus cogens, no es de jus cogens, es natural, es de jus cogens positivos, está hecha por el hombre, por eso se inventó 7 años, usted recuerda, para suspender su vigencia. Sí. ¿Y por qué no fueron 9? Una moratoria inicial. Sí, bueno, el artículo 16 dice que el Consejo de Seguridad puede interrumpir. Algunos han dicho, y puede ser una extensión de este concepto, puede que sea difícil internacionalmente que aparezca una fórmula solamente colombiana. Margen nacional de apreciación. Ese margen nacional de apreciación puede ser difícil eventualmente. ¿Por qué no pensar en una fórmula subregional que desarrolle UNASUR? ¿Usted ha oído esa teoría? Sí, yo la he oído. Yo, la verdad es que cuando eso se presentó y en la misma Habana, yo me opuse. A mí no me gusta. Eso no me parece... Porque no debe ser subregional, porque no debe ser ajena a Colombia, sino porque debe ser Es que la justicia colombiana. no toca con las jurisdicciones regionales. La justicia es un concepto que está por encima de cualquier otra consideración, aún sin tribunal. Ahí es a donde viene la mano del hombre, sobre pretexto de que tiene unas ficciones jurídicas, porque son ficciones jurídicas y unos supuestos. Esto, por ejemplo, de los máximos responsables previo a una selección, una ponderación, y en fin, una serie de cosas que han venido saliendo de unos doctrinantes alemanes. Pues es una especulación doctrinal a la que se le puede enfrentar las italianas, que son hermosísimas. Yo leyendo, a mí me fascina el derecho constitucional y me gusta la música. Yo me sentía viendo a Bach un día que me puse a leer en un avión, decía, esto no puede ser. Y la doctrina es de tal naturaleza rica que es subjetiva y lo nuestro es objetivo. Nosotros no podemos aplicar ficciones jurídicas para darle una salida a nuestro conflicto de 60 años. Parece que queda claro el mensaje que usted envía. Hoy anunció el presidente Santos que van militares activos, generales, almirante, a La Habana. ¿Le parece que eso es importante? Mire, usted no sabe lo que eso ha significado. Yo creo que él se dio cuenta. Como alguien me decía, es que parecen dermatólogos porque van directo al grano. Sí, los otros especulan, hacen no sé qué y tal, y entre combatientes desaparece inclusive el nivel de clase, porque el que va y dispara en el monte pertenece al mismo estrato, tiene las mismas condiciones y facilita mucho el diálogo. ¿Esas comisiones aceleran el acuerdo? Yo no sé si lo aceleran, pero se va a hablar con mayor claridad y naturalmente sin especulaciones de ninguna clase y hablando el mismo idioma. ¿Es optimista, doctor Leiva, sobre el avance del proceso? Sí, yo soy optimista. Yo soy optimista. Lo que pasa es que yo alguna vez alguien me tomó algo como
pero era mío. Yo comparaba los procesos de paz, es jazz, hay que irlo creando. Y la gente está acostumbrada a la clásica, sobre todo en este país, más a la música clásica, entonces, que sabe cómo se comienza, qué pasa en la tercera página y cómo culmina. Esto no, esto se demora un poco, pero va a salir bien. A Dios gracias, y yo confío y cruzo los dedos. Álvaro Leiva Durán, con nosotros esta noche. Quedan muchas ideas importantes planteadas en este programa. Aquí hemos oído voces muy distintas frente al proceso de paz y hoy hemos tenido sin duda una voz calificada que conoce el proceso, quien ha estado en Cuba, quien ha hablado con el gobierno, con las FARC, con los voceros, con los negociadores y lleva muchas décadas en este proceso. Hoy le agradezco entonces al doctor Leiva que nos haya acompañado. Cada vez que yo pueda, yo encantado, usted verá. Aquí tenemos mucho tema porque esto requiere mucho análisis y mucha claridad. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Ya saben, de lunes a viernes entre las 10 y las 10:30 de la noche, con los temas más importantes para el futuro de nuestro país aquí en Cable Noticias. Que tengan todos una feliz noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó